Doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda del actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Hacía rato que no hablábamos, Así es, secretario. Ricardo, me da muchísimo gusto estar contigo. Secretario, ¿puede usted dormir tranquilo o padece también el insomnio de la incertidumbre de millones de mexicanos que no sabemos cómo vamos a amanecer por la doble pandemia sanitaria y económica? No, en este trabajo, no importa la época, en general se duerme poco y no siempre bien. Ahora, todas las señales son preocupantes. Yo no sé si esto le angustia o lo estimula o le presenta un desafío. 1 millón de empleos perdidos hasta ahora, según datos del Seguro Social, 3 millones de nuevos desempleados al cierre de año, entre 9 y 12 millones de mexicanos descendiendo de clase media a pobreza o pobreza extrema y hambre, que ya casi nos gastamos los 300,000 millones del fondo de contingencia presupuestaria y un decrecimiento de 12 hasta 20%, dicen algunos. A ver, secretario, ¿se está enfrentando al peor escenario económico financiero de las últimas décadas? No, yo creo que está muy claro y así lo dicen tanto las calificadoras, los analistas, los organismos internacionales y nosotros mismos, que esta es la situación económica más seria desde la Gran Depresión, ¿no? Es decir, estamos hablando que desde 1932, casi 100 años, esta es la crisis más relevante que tiene el mundo y también nuestro país. Hay un economista norteamericano, Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que tiene una frase muy curiosa que él dice, porque todo el mundo siempre habla en el fútbol del partido del siglo, de la boda del siglo, de X del siglo, y él dice que la gente se refiere también a las crisis del siglo y dice que las crisis del siglo pasan cada 10 años. Ese no es el caso en esta. Esta es verdaderamente la crisis del siglo para toda la economía. Pero además, Ricardo, es una crisis muy peculiar, porque esta no es una crisis porque algo pasó mal en la economía. Este es lo que llaman algunos analistas una crisis por diseño. Es decir, hay una crisis sanitaria, una pandemia, y la reacción de los gobiernos y de la sociedad es disminuir la movilidad, cerrar las economías, cerrar el país. Y entonces el resultado de este mecanismo de lucha contra la pandemia es una crisis económica. Es decir, no es una crisis económica que se detona por razones económicas, sino por razones de salud. Entonces, todos estos casos hacen que sea una situación verdaderamente peculiar e inusual. ¿Sigues pensando, por cierto, que los cubrebocas son importantes para ambas pandemias? No, yo creo, eso que señalas es muy importante porque al inicio de este proceso, y esto es algo que hemos venido aprendiendo, es decir, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, entonces hemos venido aprendiendo todos en el mundo cómo tratar con ella. Al inicio se pensaba que había lo que en inglés los economistas llaman un trade-off, que es como una disyuntiva, ¿no? Es decir, o cuidamos más la parte de la salud y con una mayor afectación a la economía, o cuidamos la economía con mayor riesgo de contagio. Y los países fueron transitando sobre esta supuesta disyuntiva al inicio. Por ejemplo, el Reino Unido y Suecia tomaron la decisión de que no iban a cuidar tanto la salud, ¿no? De que probablemente una salida para la parte de la epidemia iba a ser esta inmunidad de rebaño y que no iban a parar las actividades económicas en gran medida. Hubo otros países, por ejemplo, China mismo, en Wuhan, cerraron la provincia, ¿no? O sea, un cierre duro. La visión que hay ahora, la visión más reciente, es que no hay tal disyuntiva, que si no se puede domar el virus, no hay forma de que la economía reabra en condiciones adecuadas. Es decir, la experiencia que estamos viendo de algunos países, de algunos estados en Estados Unidos, es que si abren sin las medidas de salud adecuadas, hay un rebrote que puede ser lo suficientemente serio para que tenga que haber un regreso hacia el aislamiento y entonces la economía vuelva a sufrir. Entonces, la posición que yo he venido sosteniendo desde hace algunas semanas es que podemos abrir la economía si tenemos las medidas
sanitarias adecuadas para ello. Ahora, así como he descrito la situación muy preocupante, para que la cosa sea pareja, te pregunto, secretario, ¿cuáles son nuestras fortalezas en estos momentos? Si las hay, y si hay también una estrategia clara por parte del actual gobierno, una estrategia incluyente que considere gobernadores, empresarios, legisladores, expertos, en fin, ¿tienen ustedes clara esa ruta a pesar de los vaivenes que implican estas problemáticas que son con frecuencia cambiantes? Sí, sí, mira, yo te señalaría 3 o 4 de ellas, ¿no? La primera Sí. es esta idea de la reapertura ordenada, pausada y con mucho cuidado. O sea, y nosotros iniciamos ya la reapertura, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector de las armadoras, que se tienen que ir ligando hacia la cadena de valor que está en Estados Unidos, y en la minería. Y había razones económicas muy importantes para ellas, pero también había razones sanitarias muy relevantes. Por ejemplo, en gran medida la construcción no se hace en espacios cerrados, y los espacios abiertos tienen una probabilidad mucho menor de contagio que en los espacios cerrados. En la construcción ya se han recuperado a la semana pasada, y voy a checar hoy los números de esta semana, seguramente serán mayores, pero ya se habían recuperado más de 100,000 empleos que se habían perdido. En el sector de las manufacturas se han recuperado ya 32,000 empleos más o menos con respecto al punto más bajo. Antier se dieron, hoy es martes, ayer se dieron a conocer las cifras de exportaciones e importaciones de junio, y presentan ya un incremento a ambas, lo cual quiere decir que las economías se están abriendo y por lo tanto México está exportando, pero también que para bienes de capital o de consumo México está también importando. Entonces hay señales que apuntan a que esta recuperación está empezando a operar. Hay una segunda característica que está ligada a lo que yo mencioné. Y ya antes del COVID, una de las estrategias del gobierno era el apostar al nuevo Tratado de Libre Comercio. Y había diversas razones para ello. Primero, nuestro país es un país muy abierto, es un país además con casi 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, es decir, de manera natural va a haber comercio. A Tijuana le queda muchísimo más cerca San Diego, que le puede quedar la Ciudad de México, Hermosillo, Ciudad Juárez. Es decir, el TEMEC no es la panacea, pero puede ser una palanca que empuje hacia la recuperación. Efectivamente, pero puede ser más importante que eso, Ricardo, por una razón en particular, que es, no se firmó en un contexto en abstracto, sino se firmó en un contexto donde había conflictos económicos y comerciales internacionales, del cual el más destacado es el de Estados Unidos y China. Y eso va a obligar a que algunas de las empresas que estaban localizadas en Asia y en particular en China vayan a buscar otros espacios donde instalarse. El espacio natural puede ser el que está cercano a algunos de los grandes centros de consumo, como es Estados Unidos, y de producción, o donde ya hay certeza jurídica, además, en un contexto de conflictos internacionales para los próximos años. Y eso nos lo da el nuevo TEMEC, ¿no? Entonces, esa es una de las apuestas importantes. Secretario, ¿me permite retomar algo que dijiste hace dos respuestas cuando hablaste de la recuperación en ciertos sectores? Muchos mexicanos nos preguntamos por qué miles de millones de pesos para Pemex, Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, y en cambio tenemos esa impresión de que el gobierno está dejando a su suerte, se habla de entre 250,000 y 500,000 pequeñas y medianas empresas que sabemos que son las que generan 7 de cada 10 empleos. ¿Todavía estamos a tiempo de apoyar a esas empresas o vamos a correr el riesgo de incrementar el desempleo y el cierre de tantas fuentes de trabajo? No, por supuesto que esa es una de nuestras principales preocupaciones, pero las razones de enfocarse en los proyectos que tú señalaste no tenían que ver en este contexto tanto por el hecho de que fueran proyectos de la administración, sino porque eran proyectos que estaban listos para recibir la inversión. Entonces, lo que nosotros de manera muy consciente decidimos fue llevarlo a aquellos proyectos que estaban listos para empezar a operar, de tal forma que además de la obra de infraestructura per se, esto se traduce en empleos de ingenieros, arquitectos,
las compañías que venden asfalto, cemento, los trabajadores que están ahí van a consumir en las localidades y entonces hay un impulso hacia ellos. Si tú me preguntaras si esta crisis, en lugar de habernos dado hoy, nos hubiera dado hace un año y medio, si el Tren Maya hubiera sido la propuesta de salida, el Tren Maya estaba en una etapa de diseño en ese momento, no hubiera podido absorber empleos. Eso es distinto hoy. Y yo creo que a los proyectos que lo estamos llevando, por ejemplo, Santa Lucía, dijiste, es donde están construyendo, donde se están contratando albañiles, donde se están contratando ingenieros. Esa es la lógica detrás de estas decisiones. Secretario, aprecio mucho esta apertura en tu agenda, pero sabemos que siempre estás muy, muy atareado. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, secretario, aquí entre nos, muy entre nos, eh, te escucha el presidente y te llevas tú con él en privado con la misma confiancita con la que él se lleva contigo en público. Sí, pero ya dejé de hablarle de tú. Hasta hace poco lo hacía y aprendí que las circunstancias son diferentes. Tiene unos cuantos meses que le hablo de usted, pero yo creo que una de las razones por las cuales el presidente me eligió primero como subsecretario y luego como secretario, él conoce mi capacidad técnica, conoce también mis preocupaciones sociales, es decir, no soy un secretario de Hacienda en cualquier administración, soy un secretario de Hacienda en una administración que No, tiene... te reconocemos como un secretario que no es insensible. Así es. Pero también sabe que yo expreso de manera muy educada mis opiniones y mis opiniones técnicas, lo cual no quiere decir, Ricardo, que siempre tenga yo la razón. Este es un diálogo donde ambos estamos aprendiendo. ¿Algo más que quieras decirle a quienes nos están viendo y escuchando? Y que, bueno, seguramente después de todo lo que nos has dicho en esta ocasión, hayan podido modificar su estado de ánimo por lo que viene, por esto, cerrando el círculo de la conversación, por esta incertidumbre de que hablábamos al principio, secretario. Sí, yo creo que decirles que para todo el mundo es conocido que esta es una situación extraordinariamente difícil, la más grave en un siglo, pero no los vamos a dejar solos. O sea, la obligación y la responsabilidad de nosotros es usar todos los instrumentos y las herramientas que tenemos. Esos no son infinitos, pero utilizarlos todos con inteligencia para asegurarnos que esta situación tan dura, y ya es dura, y no solamente en lo económico, hay casi 40,000 muertos en México solo por el COVID, tenga el menor impacto posible en la vida de los ciudadanos. Es una situación difícil, pero esa es la responsabilidad y el ánimo con el que nosotros, desde la Secretaría de Hacienda, tenemos que enfrentar esta situación. Doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, gracias por tu confianza en este espacio que siempre ha estado y seguirá estando abierto. Me da muchísimo Aprecio gusto mucho tu saludarte, apertura. Ricardo. Gracias, y gracias, secretario. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.